Muy buenos días, Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. Ya sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ya sabemos que su deseo es que nosotros podamos ser bendecidos, que podamos recibir las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Nos ha hablado sobre herramientas que Él nos da para poder crecer en Él. Nos ha dicho de qué forma podemos hacer para poder recibir esas promesas. Pero desafortunadamente nosotros tendemos siempre a desconectarnos con frecuencia, a no escuchar la voz de Dios. Fíjense lo que el Espíritu Santo habló en la mañana de ayer, que tiene que ver con las promesas de Dios condicionadas, que tienen una condición, y es escuchar su voz y someternos a Él. Ahora bien, lo que el Señor quiere tratar con nosotros, entendiendo de que Él quiere bendecirnos, es regular todas las decisiones que nosotros tomamos, porque estas decisiones están cada día apartándonos más de Él. Para tomar buenas decisiones, usted necesita tener dominio propio, control propio. Mira lo que dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 5 al 7. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Fíjese que habla de promesas de Dios. Esas promesas que Dios ha declarado para cada uno de nosotros. Esas promesas, para que sean efectivas, para poder vivir en esas promesas que Dios nos ha dado, lo primero que necesitamos es excelencia moral. Cuando habla de excelencia moral, habla de integridad. La integridad significa lo que nosotros hacemos que agrada a Dios, no que agrada a los hombres. Lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve, que agrada el corazón de Dios. Cuando nosotros somos excelentes moralmente hablando, entonces debemos complementarlo con conocimiento. Cuando la palabra habla de conocimiento, habla del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios. Escuche bien, excelencia moral, integridad y conocimiento, que habla de la palabra de Dios, es decir, de lo que Dios necesita que nosotros aprendamos, que son sus lineamientos, sus estatutos, la ley, sus ordenanzas, lo que Él quiere que nosotros podamos practicar. Dice, el conocimiento con el control propio o con el dominio propio. El dominio propio es fundamental. Cuando no hay dominio propio, hay desenfreno. Cuando no hay dominio propio, no hay control propio. Estamos siendo motivados por emociones. Estamos tomando decisiones por emociones. Y si seguimos tomando decisiones por emociones, muy seguramente las promesas de Dios no se van a cumplir en nuestras vidas. Fíjese que habla de perseverancia. Dice, el dominio propio o el control propio siempre debe ser perseverante en todo momento. Por una mala decisión que podamos tomar, por falta de dominio propio, eso provoca que nos alejemos del propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. En vez de avanzar, lo que hacemos es que retrocedemos. Tomamos caminos alternativos, que no son caminos que provienen de Dios, para poder cumplir un objetivo, pero que es un objetivo personal, no es un objetivo con Dios. Y eso lo que hace es que nos desvía del propósito de Dios. Cuando nosotros somos perseverantes, entonces estamos sometidos a Dios, que es lo que sigue diciendo el pasaje. Hay sumisión a Dios. Y si hay sumisión a Dios, entonces el amor de Dios está en nosotros y puede estar demostrándose con todo lo que hacemos hacia los demás. Pero fíjese que habla de dominio propio, que es el mensaje que Dios en esta mañana nos está hablando. El dominio propio es fundamental. Mira lo que dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso del 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio.
no existen leyes contra estas cosas. Fíjese que el dominio propio o el control propio es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué significa fruto del Espíritu Santo? Es fruto de una intimidad con el Espíritu Santo. Es decir, todo aquel que tiene una intimidad con el Espíritu Santo tiene dominio propio. Decide bien. No se deja guiar por las emociones. Nunca se aleja del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo diariamente le está alimentando. El Espíritu Santo hace que usted tenga carácter. Dominio significa tener carácter. Control propio significa tener carácter. Saber decir que sí en el momento que tengamos que decir que sí y saber decir que no en el momento que tengamos que decir que no. ¿Qué pasa si no tenemos dominio propio? Mira lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 28. Una persona sin control propio o dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Qué significa esto? Esto significa que aquel que no tiene dominio propio no tiene la protección de Dios. Las murallas tipifican protección. Antiguamente el pueblo era rodeado por murallas que le protegían del pueblo enemigo. Cuando tú estás sin murallas, estás sin protección. Eres presa fácil para el enemigo. Es decir, aquel que no tiene ni que no ejerce dominio propio, porque ejercer dominio propio es como ejercer un músculo de nuestro cuerpo, entonces está sin protección divina. Y yo no sé si tú quieres estar sin protección divina. Hoy la palabra del Señor es: adquieran dominio propio que proviene directamente de mí. Ustedes entenderán que el dominio propio es producto, es resultado de tener una intimidad con el Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo, y que al no tener dominio propio no tienen la protección mía. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana, y Él quiere que podamos colocar en práctica esta palabra, que es una palabra de bendición. Si tenemos dominio propio, entonces seremos unos hijos de Dios, con la autoridad de Dios, recibiendo las promesas de Dios y viviendo en las promesas de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana, Señor. Te pido que sea de edificación para nuestras vidas y que podamos recibirla, Señor. Tú nos hablas de dominio propio, Señor, y que tenemos que tenerlo. Si no lo tenemos, tomamos malas decisiones, y cada mala decisión que tomamos nos aleja de tu propósito. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Bendigo cada persona que escuche este devocional, Señor, y te pido, Señor, que puedas abrir puertas de bendición para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana.